Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión RCN. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020 y hoy amanecimos con una noticia que hacía rato no era tan noticia proveniente de los Estados Unidos, porque como que el tema no estaba en la agenda de nadie, había perdido alguna importancia con la firma del proceso de paz y otras cosas que han pasado en los últimos años y como que habíamos dejado de ponerle atención a las señales que vienen desde los Estados Unidos. Pero anoche la Cámara de Representantes de ese país le impuso a Colombia 5 nuevas condiciones, dicen las noticias, mmm, para el desembolso de la ayuda para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la alianza tradicional que dicen tener los dos países. Presupuesto que de manera unilateral el gobierno de los Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos aumentó para el año entrante, curiosamente, pero aumentó también las exigencias. Y se señalan 5 cosas a juicio de los medios de comunicación. Dice que se le está pidiendo bueno, esta es una decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que valga, pues es importante señalar, tiene por estos días mayoría demócrata. Dice que se condiciona la entrega de la ayuda o una parte de ella a varias cosas, a entregar resultados en varias áreas. Como cosa novedosa, el que se castigue, se investigue y se castigue a los responsables de lo que aquí llamamos chuzadas y que allá llaman espionaje de las Fuerzas Armadas contra población civil, entendiendo población civil, periodistas, líderes políticos de oposición, magistrados de las altas cortes, lo que aquí conocemos como las chuzadas. Otra parte de esa ayuda la condicionan a que el gobierno colombiano cumpla los acuerdos de paz con las FARC en materia de lucha contra los cultivos ilícitos. Dice que para que el 20% de esa ayuda se le entregue al gobierno colombiano, se deben certificar, el Departamento de Estado debe certificar que Colombia está cumpliendo lo acordado con las FARC y lo determinado por el acuerdo con las FARC y lo dicho por la Corte Constitucional. También condiciona la entrega de la ayuda para la fumigación o el control de los cultivos ilícitos a que no se toquen territorios indígenas ni territorios afro, que se respeten sus derechos territoriales. El cuarto punto dice que se revisan, le piden al Departamento de Defensa revisar que Colombia respeta normas nacionales y locales. Subrayé locales porque creo que ahí hay algo nuevo, algo distinto. Ya los invitados nos ayudarán a aclarar qué hay de nuevo en este cuento. Y la quinta es la exigencia o la prohibición para que no se permita que ningún equipo de inteligencia donado o vendido a Colombia pueda ser usado para espiar a la población civil y otras arandelas. Esto, repito, lo decide anoche la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Por qué llama la atención? Porque estamos en campaña, o allá están en campaña, están en proceso de reelegir al señor Trump o de cambiar el gobierno. Las encuestas dicen que el Partido Demócrata tendría una ventaja de 15 puntos. Eso, las elecciones son en noviembre, ya veremos si eso se mantiene. Y en ese contexto, pues vamos a conversar con nuestros invitados. Y empiezo por presentarles al profesor Fabio Sánchez, es de la Universidad Sergio Arboleda, con un doctorado experto en el tema de las relaciones internacionales entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ya no creo que necesite más presentación. La senadora Paola Holguín,
del Centro Democrático tampoco necesita mucha presentación, y la que falta mucho menos, Andrea Bernal, mi compañera de RCN y de NTN 24. A los cuatro, muchas gracias por participar en esta conversación. Y les hago a los cuatro la misma pregunta porque veo cuatro puntos de vista muy diferentes. Cuando uno mira esas condiciones que puso ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿hay algo nuevo bajo el sol? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Ricardo, y a los invitados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente yo creo que hace parte de una tendencia de la accountability en la política doméstica de los Estados Unidos y a nivel mundial. Un poco también hace parte de la tradición clásica de iniciativas propias de algunos senadores y representantes a la Cámara en Estados Unidos de dar cuenta de qué se hace con los recursos de los ciudadanos estadounidenses. Como usted señalaba, Ricardo, es un año electoral y hay otras variables que ingresan también, pero ya hemos visto que recientemente el caso de Cambridge Analytica, el propio caso de Facebook y Google en Europa, con el tema del manejo de datos, con el tema de la privacidad, pues han recobrado mucha importancia, y yo creo que este asunto, pues para el caso de Colombia, con las recientes investigaciones que se han dado, con el manejo de la información, con las infiltraciones, etcétera, pues creo que hace parte de esa corriente. Y lo otro es que es el tema clásico de la relación de Colombia con Estados Unidos marcada por la lucha contra las drogas. Y obviamente un asunto crítico es el tema de la aspersión aérea, el uso de glifosato, que como ya vimos pues con la sentencia de la Corte, pues están esos 6 condicionamientos que son muy complicados de cumplir, y además ese informe que desde 2015 en The Lancet confirma y comprueba los efectos nocivos. Por lo tanto, son dos temas que se mueven en el péndulo de la opinión pública, pero que hacen parte de la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Pero ¿nota usted, profesor, alguna diferencia entre los condicionamientos de hace 20 años, hace 15, hace 10? ¿O estamos básicamente haciendo las mismas exigencias de siempre? Bueno, yo creo que el tema de las infiltraciones es notoriamente nuevo, pero el tema de la aspersión y el tema de glifosato, pues sí es una variable tradicional. Como señalé, pues hace parte de una tendencia de la protección de la información, de la defensa de la democracia, que también es muy importante, y la seguridad de los ciudadanos, no solamente para la opinión pública estadounidense, pero además, como hemos señalado, pues es un año electoral y se está complicando mucho la tensión entre Trump y Biden, y esa pequeña ventaja de Biden pues va a marcar también, digamos, un nuevo momento en la agenda electoral de los Estados Unidos. Andrea, usted como periodista especializada en los temas internacionales y latinoamericanos, ¿ve algo nuevo en las condiciones o la misma carrera de siempre? Ricardo, profesores, senadores, un gusto saludarlos de nuevo, porque también estábamos conversando antes con los senadores sobre el tema. Yo sí siento que hay una novedad, Ricardo, y tiene que ver también con una coyuntura. Hay una coyuntura del tema de las chuzadas, que quizás no es nuevo en Colombia, pero por ejemplo el tema de los perfilamientos, de cómo se está usando las herramientas que Estados Unidos en inteligencia pues le da a Colombia, o la ayuda en inteligencia que le da a Colombia. Y en eso, por ejemplo, James McGovern, el representante demócrata que pone esta enmienda sobre el tapete, sobre la mesa, y que fue aprobado, pues es muy conciso en darle incluso 120 días al gobierno colombiano en esa enmienda que se aprueba, de decirle que a partir de esta enmienda, pues hay 120 días donde el gobierno tiene que decir o tiene que probar qué hizo, cómo investigó, qué está pasando, cómo lo están haciendo, cómo se está usando esas herramientas en el tema de la inteligencia. Y segundo, me parece también que es importante porque siempre había existido, como dice el profesor, entre los demócratas estos cuestionamientos frente al uso del glifosato, pero hoy son mucho más contundentes por parte también de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, donde específicamente, y aquí tiene el amendment, le dice
que no se va a, que mientras que este acto esté, no hay que probar, y Colombia tiene que probar que se está adhiriendo a la estrategia y a los convenios nacionales y locales, las regulaciones nacionales y locales de Colombia para el uso del glifosato. Mientras tanto, pues no se puede usar, y ese dinero que le entra a Colombia no se puede usar justamente para eso. Así que yo creo que sí hay una coyuntura importante donde esto es algo un poco inédito para tenerlo en enmiendas que pasen por medio de la Cámara de Representantes. Ojo, en el Senado otro contar será, pero en esta Cámara de Representantes quedó muy claro pues una posición demócrata y también bipartidista, porque al fin y al cabo pasó en toda la Cámara. Ok, senador Iván Cepeda. Bueno, primero un saludo muy cordial. Yo veo al menos 6 elementos nuevos en esta decisión que ha tomado la Cámara, que considero no tiene precedentes. Lo primero sobre una situación propia de Colombia. Pocas veces habíamos estado ante una sucesión de hechos críticos, de denuncias, escándalos tan serios en la fuerza pública. No los voy a detallar por cuestión de tiempo, pero son de toda índole, desde nexos con el narcotráfico, pasando por hechos de corrupción, violación de derechos humanos, violencia sexual contra menores. En fin, la lista es muy larga y creo que eso ha tenido un impacto en Estados Unidos. En segundo lugar, por supuesto que estamos en medio de una pandemia y creo que la opinión pública en Estados Unidos es sensible a cómo se van a gastar de aquí en adelante sus impuestos. Lo que está invirtiendo Estados Unidos en el mundo, creo que va a dejar de ser un tema de secundario y se va a convertir, como lo estamos viendo, en un tema muy sensible en las esferas de opinión. En tercer lugar, veo que en estos escándalos hay un importante impacto sobre ciudadanos estadounidenses. Los periodistas del New York Times, el hecho de que aparezcan periodistas siendo incluso teniendo que salir de Colombia por estas chuzadas o por estos episodios, también creo que ha despertado una sensibilidad, como también el episodio que hubo con el mismo periódico con relación a la denuncia sobre falsos positivos. En cuarto lugar, creo que es nuevo que sea una reacción bipartidista. Lo que tenemos entendido es que la votación fue 295 representantes y una importante votación de los republicanos favorables a las enmiendas. O sea que no es el tradicional grupo de congresistas demócratas preocupados por Colombia. Aquí hay un nuevo fenómeno y es una reacción bipartidista. Y señalaría además que la forma en que se produce esa reacción también llama la atención, las enmiendas. Ha habido cartas, ha habido pronunciamientos, pero un condicionamiento de esta magnitud tal vez no se había presentado con tal fuerza en el pasado. Y por último, coincido, el tema de las fumigaciones, si bien puede ser que hubiera voces que tuvieran consideraciones críticas, esta posición de que las fumigaciones solamente se pueden realizar si es con dineros de Estados Unidos en determinadas condiciones como las que ha fijado la Corte Constitucional, me parece también novedoso en esta materia. Y bueno, el conjunto de estos elementos muestra que hay un endurecimiento muy claro y muy serio frente a lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, de corrupción y de crisis al interior de las fuerzas militares y de policía en Colombia. Senador, gracias. Senador Holguín. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que ha sucedido siempre en Estados Unidos. Siempre hay unos sectores muy preocupados por el tema de en qué se emplean los recursos, los impuestos de los norteamericanos. Esto no es nada nuevo. Hay sectores que vienen desde hace rato en el Congreso de Estados Unidos tratando de torpedear el tema de nuestra fuerza pública. De hecho, enviaron una carta para tratar de evitar los ascensos en un gesto de injerencia en un tema interno un poco bochornoso. Yo creo que además esto no va a tener mayor trascendencia, y lo digo con todo respeto por lo siguiente. Lo primero, esto es una decisión de Cámara que falta que pase por Senado, pero si pasa por Senado, en el fondo las dos enmiendas están pidiendo
dos cosas no difíciles de cumplir para Colombia. La primera es que ellos dicen que la fumigación con glifosato se tiene que dar de acuerdo al marco legal y constitucional y a la sentencia de la Corte. Este es un gobierno demócrata y de hecho en respeto y en respuesta a las exigencias de la Corte y al marco legal y constitucional es que ha sido tan difícil poder reiniciar la fumigación con glifosato, a pesar de que es una necesidad sentida en Colombia en un momento donde tenemos casi 200.000 hectáreas de coca, donde tenemos una hoja de coca modificada que cada vez tiene más cosechas y donde además esta coca es la que alimenta las estructuras criminales en el país, que son además estructuras transnacionales que representan un riesgo para la región. Y lo segundo es que frente al tema de lo que aquí denominan chuzadas, ellos lo que están pidiendo es un informe. Yo creo que es muy importante que Colombia dé a conocer no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero todas las decisiones que ha tomado frente a ese tema, porque el gobierno desde el primer momento marcó cómo quería que se actuara. Recordemos que en diciembre del año pasado el presidente Iván Duque ordenó al ministerio que se diera una revisión de la actuación en inteligencia y contrainteligencia en los últimos 10 años. Inmediatamente se conocieron los hechos de las supuestas chuzadas. Se empezó una investigación donde además está involucrada la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que aquí hay división de poderes y aquí el gobierno ha tomado decisiones, ha cooperado con la justicia, pero si aquí se cree que hay un reclamo por ese tema, pues el reclamo tiene que ser a la rama judicial, porque finalmente son los entes competentes los que hoy tienen que estar al orden del día en esas investigaciones. Pero además yo creo que el gobierno viene haciendo un trabajo muy importante porque se nombró una comisión con asesores nacionales y extranjeros buscando fortalecer la inteligencia y contrainteligencia de las distintas fuerzas y se han establecido todos los mecanismos necesarios para establecer muchos más controles. De hecho, dentro de ese estudio que se hizo y dentro de esos ejes bajo los cuales se hicieron las tareas en todos los organismos de inteligencia y contrainteligencia, se establecieron 25 tareas prioritarias y de ellas 7 tienen que ver con temas de control. Senadora, gracias. Para los 4, démosle una miradita a lo que está pasando allá antes de entrar a mirar lo que podría pasar aquí. Están en campaña, pareciera que la decisión del pueblo norteamericano, si nos atendemos a las encuestas, es cambiar de partido. Uno podría pensar que esa postura de la Cámara con mayoría demócrata, aunque el senador Cepeda señala y tiene toda la razón que hay voto republicano también, haría cambiar la postura de Estados Unidos frente a Colombia en caso de ganar el Partido Demócrata, o definitivamente hay un cambio de actitud y de postura bipartidista en los Estados Unidos frente a lo que pasa en Colombia. Arranco al revés, senadora Holguín. Bueno, lo primero es, yo siempre he dicho que nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen los pueblos en quienes van a ser sus mandatarios. También he dicho que Estados Unidos tiene una fuerte institucionalidad y tiene como unos puntos donde no es tan amplio el margen de maniobra. Normalmente no importa quién gobierne. Nosotros hemos pasado por muchos gobiernos demócratas, muchos gobiernos republicanos y hay unos focos en los que siempre hay preocupación en ese país, y yo creo que los temas de terrorismo y narcotráfico siguen estando a la orden del día, y eso no cambia porque cambie un gobierno. Y la otra cosa es, independientemente de la postura que tome Estados Unidos, independientemente de quien gobierne Estados Unidos, para Colombia, el combate al narcotráfico y al terrorismo tiene que ser una prioridad. Obvio que uno espera la cooperación internacional, porque todos los países hemos firmado resoluciones, acuerdos de la ONU, de la OEA, compromisos en este combate. Y es necesario la cooperación porque estamos hablando de crímenes transnacionales, de organizaciones transnacionales, pero con o sin cooperación esto debería ser una prioridad para los colombianos. Es que finalmente somos nosotros los que padecemos los casi 200.000 hectáreas de coca y cómo ese narcotráfico y ese dinero viene ligado al fortalecimiento de estructuras criminales como el ELN, la FARC, el Clan, los Pelusos, los Rastrojos, que además hoy tienen
clarísimo. Esos solo 5 grupos tienen una clarísima presencia en Colombia y Venezuela y un actuar criminal en estos 2 países y en otros países del hemisferio, y representan un problema de seguridad hemisférica. Entonces, lo que uno esperaría es que independientemente de quien gobierne Estados Unidos, por lo que esto representa, se mantenga la cooperación que es necesaria, que es importante, pero adicionalmente, yo creo que es que en esto no importa tanto si nos ayudan o no. Esto requiere un frente común, porque finalmente estas organizaciones criminales son un flagelo para nuestro pueblo. Senador. Bueno, a mí me parece muy lamentable que el asunto termine siendo si nosotros vamos a pasar de agache o no en Estados Unidos. Es decir, si esto al fin va a tener o no repercusiones, y hacer cuentas alegres, decir que estos son sectores. No, esto es el Congreso de Estados Unidos mayoritariamente votando unas cosas muy serias. Unos informes que tienen que ver con si la doctrina militar se adecua a los derechos humanos o no. Imagínense semejante requerimiento. Entonces, me parece que en eso no es posible tener una política, lo decía ahora en otro debate que tuvimos, una política de avestruz, de clavar entonces la cabeza en la arena para pensar que no está ocurriendo algo serio. No, sí está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se está percibiendo claramente el problema que hay al interior de las fuerzas militares y de policía. Es decir, es muy grave que 16 generales de la República de 63 aparezcan involucrados según la misión o el conjunto de misiones que comprendió la Operación Bastón en relaciones con precisamente esas organizaciones criminales que se nombraban aquí. ¿Cómo es posible que los generales estén recibiendo sobornos del Clan del Golfo, por ejemplo? O que le estén vendiendo armas a la oficina de Envigado, o que estén cobrando por salvoconductos a los criminales. Obviamente, cuando esto llega a oídos de un congresista que está convencido de que esta ayuda está siendo para luchar contra el narcotráfico, pues obviamente yo creo que la reacción debe ser de escándalo y de absoluta preocupación. Porque en este momento, y repito, esto no es el viejo contexto en el cual este tipo de asuntos simplemente lo lideraban congresistas que han hecho una labor extraordinaria como el representante McGovern, sino esto comienza a ser un problema de precisamente la opinión pública. ¿A dónde van los recursos en un momento en el cual hay una crisis tan profunda en la sociedad estadounidense como hemos podido ver? No es simplemente un problema electoral. Gracias. Andrea. Pedir explicaciones, Ricardo, pues todos pueden pedirla y realmente además si es con plata o con dinero que está siendo de ayuda para otros países. Así que Estados Unidos, sea demócrata, republicano, centro derecha, izquierda, pues está en todo su razón de decirle a los países a los que está dando la ayuda, bueno, cómo se la está utilizando y de qué manera se la está utilizando. Pero frente a tu pregunta, es verdad, tal vez nos estamos adelantando, con Trump nunca sabe, igual, pero podríamos estar adelantándonos, pero en todo caso, Joe Biden estaría unos 10, 15 puntos arriba según las últimas encuestas. En noviembre son las elecciones, ya Donald Trump empieza a decir entonces sí usen mascarilla, se empieza a mover con López Obrador porque también necesita el voto de los mexicanos, el voto latino y así sucesivamente. Él está continuamente en campaña. Ahora, ¿qué pasa? Que el Partido Demócrata tiene unas bases y dentro de ese Partido Demócrata están los de centro derecha, los de centro, los de más centro derecha, los de centro izquierda y las alas más radicales que pues dentro del mismo pues ellos dicen que son los más radicales. Ahí está, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, la califican de un poco más socialista o de izquierda, si lo quisiéramos decir, dentro del Partido Demócrata. Así que creo que es difícil de todas maneras aproximarnos a decir si eso sería un cambio de visión, como lo dice José Miguel Vivanco de Human Rights Watch cuando pregunta que si Colombia quedará en offside,
si gana Joe Biden. Difícil decirlo porque Joe Biden pues nunca ha sido un hombre tan de izquierda, sino más bien como de centro derecha, entonces sería complejo decir si esa sería la vía, pero yo creo que sí se aproxima a que como dice tal vez el senador Cepeda, los demócratas están en otra visión de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿A dónde la estamos dando? ¿Y está siendo bien usado por los países? Un poco de lo que decía el profesor, el accountability en estos momentos es bastante importante. Sin embargo, vuelvo a decir, el Partido Demócrata tiene muchas alas y es complejo decir por qué lado se irán en esos momentos si llega a cambiar el gobierno. Profesor. Sí, yo creo que estamos ante unas alertas en materia de política exterior. Como ya señalé, son dos temas grandes, tradicionales, el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra las drogas, y que tienen que ver con visiones en ocasiones divergentes, tanto para los republicanos como para los demócratas en la forma de entender y comprender el problema de las drogas. El tema de la responsabilidad compartida, por ejemplo, que con el presidente Obama y la bancada demócrata digamos, es más claro para ellos el tema de una lucha conjunta, no solamente enfocada en la producción en la zona andina, para el caso nuestro, y sobre el tema de la seguridad y el manejo de la información, pues es una ola, un golpe que nos llega de una serie de problemas que iniciaron hace algunos años, recordemos con el caso de Wikileaks o con el tema de las infiltraciones. Todos estamos en riesgo y estamos ante una amenaza latente de ser espiados. Entonces, yo creo que son unas alertas que nos deben preparar y nos deben llevar a fortalecer la política exterior, a formular estrategias para dar cuenta y responder, en este caso, a estas enmiendas que posiblemente se resuelvan fácilmente, pero también nos debe llevar a pensar qué va a pasar más adelante en un segundo mandato de Trump o en un primer mandato de Biden. Biden es un hombre con mucha experiencia en política exterior, más de 30 años, y en sus inicios en el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y hay que pensar qué asesores estarán detrás y cuál va a ser la mirada sobre Colombia en materia de seguridad, en la relación clásica del actor andino importante en la lucha contra las drogas, en proceso de pacificación, en busca de mejorar la respuesta con relación a derechos humanos, y por lo tanto yo creo que, como señalé al principio, es una alerta y es un gran desafío para formular una política exterior que sea aceptada tanto por republicanos como por los demócratas y que además nos permita ejercer un liderazgo en la región andina, teniendo en cuenta la inestabilidad en Venezuela y la crisis económica que está generando la pandemia del COVID-19. Yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar y fortalecer el diálogo con Washington también. Gracias, profesor. Ahora démosle una mirada a lo que nos están pidiendo. Hay cosas que uno le cuesta trabajo entender. Por ejemplo, que nos exijan resultados en la erradicación de cultivos ilícitos al mismo tiempo que nos dicen que no podemos intervenir con fumigación, por lo menos en territorio indígena, en territorio afro, y ahora le agregan una sutileza que a mí me parece que tiene su carga de profundidad, y es decir, que para fumigar hay que respetar las normas locales. Locales que un alcalde en un territorio donde hay cultivos ilícitos no va a permitir que haya fumigación. Y entonces la política de lucha contra el narcotráfico de Colombia va a quedar circunscrita, según esa enmienda, a lo que decida cada alcalde en su año en su territorio. ¿No les parece que ya es demasiada intervención en los asuntos internos, senador Cepeda? Jugado a buscar que haya una intervención. Pero yo creo lo siguiente, es decir, aquí hay que tener en cuenta que esta es una decisión que toma el Congreso. No es la política del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. Así que esas contradicciones pueden obedecer a que en el Congreso hay una conciencia de lo catastrófico que ha sido hasta ahora el manejo de esa política de la llamada guerra contra el narcotráfico, que es una política que está reconocido hasta la saciedad, ha fracasado una y otra vez. Es decir, no sé qué más se requiere, cuántos muertos más, cuánto desastre más en Colombia y en otros países del continente para evidenciar que esa es una política llamada al fracaso.
porque se centra única y exclusivamente en la intervención militar, policial y descuida lo que hemos siempre querido, y es que haya una intervención integral, una intervención social para poder resolver un problema muy serio de atraso, de pobreza, de exclusión, de absoluta incomunicación de muchas zonas rurales en Colombia. Ese es el problema de fondo. Así que puede ser, espero que sea así, que congresistas en Estados Unidos estén reflexionando sobre la esterilidad de esa política que significa seguir destruyendo nuestros ecosistemas, nuestras fuentes de agua, seguir promoviendo la violencia y la confrontación en torno al negocio del narcotráfico, y tal vez pensar en que es posible desarrollar otro tipo de política con cooperación, pero cooperación auténtica, no con imposiciones frente a este problema del narcotráfico. Pero dejar en manos de un alcalde la decisión de si se fumiga o no en su territorio. Yo no sé hasta dónde esa lectura sea adecuada. Yo entiendo que se dice que hay que ceñirse a la normatividad local, es decir, nacional, pero no creo que sea, no creo que se refiera a los alcaldes. Si no hubieran utilizado las dos palabras, senador, creo que eso sería bueno. Dice national y local laws, dice nacional es posible, y leyes locales, están incluidas las dos en la enmienda. Es que no existen leyes locales, existen disposiciones ejecutivas o administrativas que toman los alcaldes, no sé si a eso se refieran, o tal vez a las consultas con las comunidades, pero eso creo que debería ser aclarado antes de hacer alguna especulación en esa materia. ¿Cómo ve usted la cosa, senadora Holguín? Bueno, varias cosas. Lo primero es que a uno siempre le llama la atención cómo acomodan la soberanía. Entonces a veces sirve y terrible, y váyase en los 53 oficiales y suboficiales que vinieron a asesorar los comandos, pero para otras cosas sí. Yo creo que la cooperación es importante y es necesaria. Yo creo que aquí hay un tema importante, y esta no es una decisión tomada todavía por el Congreso. Estas enmiendas se han votado solo en Cámara, pero yo creo que es muy importante explicarle varias cosas al gobierno norteamericano. La primera es la política integral de combate al narcotráfico. Se tiene que dar una política integral de combate al narcotráfico, que tiene que ver con todo, que tiene que ver con el combate a los cultivos ilícitos, a la transformación, a los precursores químicos, a la distribución, al lavado de activos. Tenemos que entender el narcotráfico como sistema, atacar la oferta y la demanda, pero atacar cada uno de los eslabones de la cadena. Además, porque a uno le llama mucho la atención que quienes hablan de se perdió la guerra contra el narcotráfico son los que no han permitido darla, porque son los que prohíben la fumigación con glifosato, son los que convierten al narcotráfico en delito conexo al delito político, son los que le dan impunidad y curules a uno de los mayores carteles de coca. Entonces no nos engañemos. Yo creo que hay que combatir el tema del narcotráfico. Yo creo que se tiene que hacer con una política integral. Mire, Colombia en un momento logró una reducción de casi el 50% de los cultivos con una combinación que se hizo durante el gobierno del expresidente Uribe de fumigación aérea, de erradicación manual y forzosa, voluntaria o no voluntaria, a través del programa de familias guardabosques, a través de programas de sustitución de cultivos ilícitos. Se hizo también, se establecieron unas zonas de consolidación. Es que Colombia tiene un problema que lo tiene toda América Latina, y es que tenemos más territorio que Estado. Nosotros necesitamos el control estatal de todo el territorio, y ahí hay que llamarle la atención a una cosa a los congresistas norteamericanos que de pronto no han visto. El problema, sobrevuelen por Tumaco y se van a dar cuenta que gran parte de los supuestos territorios indígenas donde no permiten ni siquiera el ingreso de la fuerza pública están inundados de coca. Es que eso ellos también lo tienen que saber, que además hay zonas que usan como resguardos para estructuras criminales y para cultivarlos de coca. Yo creo que aquí es muy importante, porque en eso de pronto hemos fallado.
Yo sí creo que de repente nosotros no hemos comunicado bien lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en el territorio, cómo de cuenta de ese acuerdo a nosotros desde el 2015 no nos dejan fumigar, cómo hoy tenemos unas cifras de hectáreas de coca que nunca habíamos tenido, además con una hoja de coca modificada que hoy tiene muchas más cosechas al año, cómo se han fortalecido estructuras criminales como la FARC, el ELN de cuenta de ese narcotráfico, el tema del riesgo que representan por la presencia que tienen además en Venezuela y el lazo con Hezbollah. Yo creo que aquí hay muchos temas de fondo y de repente eso sí puede haber pasado, que nosotros también hemos fallado en contar qué está pasando, qué estamos haciendo y un montón de limitaciones que se nos han impuesto para poder dar el combate frontal que tendríamos que dar contra este delito. ¿A usted, senadora, no le preocupa esa palabra local? No me preocupa porque deben estar equivocados. Primero por lo que yo digo, porque por lo que dijo el senador que me antecedió en la palabra, es que no existen leyes locales. Y la otra cosa es, ellos también tienen que entender cómo funciona el sistema colombiano. Aquí los temas de seguridad, de defensa y de orden público son potestad del presidente de la República. Es que ellos tampoco pueden pasar por encima del orden constitucional. Aquí hay una constitución y la constitución también establece los roles y los temas de orden público, la política de seguridad y defensa, el comando de las fuerzas militares y de policía están en cabeza del presidente, no de los alcaldes. Profesor, ¿Colombia debería pedir claridad? ¿El gobierno colombiano debería pedir claridad sobre el uso de ese término? Bien, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Yo creo que lo más importante es para el electorado y los decisores estadounidenses el cumplimiento de la normatividad nacional. Entonces, estar de acuerdo con lo que señala la Corte Constitucional y tener en cuenta todos los riesgos que ya pues, se han comprobado con el tema de glifosato. Pero lo más importante es que también tengan en cuenta toda la serie de variables socioeconómicas, sociopolíticas, en condiciones muy complicadas y diversas en un país amplio, complejo y en un proceso de transición de un largo conflicto a un proceso de pacificación con muchas dificultades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para Washington, Colombia sigue siendo un aliado importante, un aliado tradicional, con un respeto a la tradición democrática muy larga, y nosotros tenemos diversos acuerdos en materia de cooperación y de tecnología. La cooperación es oportuna, es importante, nos ha ayudado mucho y debemos protegerla y debemos tratar de mantener claridad respecto a lo que hacemos con ella, con el tema de la tecnología y con la ayuda militar, que ha sido importante en el marco de un conflicto muy largo. Andrea, usted que anda metida en el día a día ya en las noticias, en NTN y en Noticias RCN, ¿ha oído hoy algún pronunciamiento del gobierno colombiano? ¿Han dicho alguna cosa? No, señor, y eso me llama la atención, Ricardo, y mientras los escuchaba a todos pensaba que aquí hay una labor muy importante que tiene que hacer la canciller Blum, ¿no? A la que, lo digo respetuosamente, los periodistas poco le conocemos la voz, solo la vemos en video. Entonces, ¿cuál está haciendo su labor? Y lo digo al usar la palabra lobby, de buen lobby, de información a esos congresistas, que cuando usted usa la palabra local y otros términos donde para algunos hay injerencia cuando Estados Unidos da ayuda, pero cuando usa esos términos no, ese doble rasero o ese doble discurso de la injerencia, pues uno dice, pues ¿dónde están las autoridades también del gobierno colombiano? ¿Dónde está un embajador en Washington reuniéndose? No sé si está pasando, pero por eso digo, ¿dónde están luego de un pronunciamiento como estos? El embajador, porque al usar... con la cuarentena lo cogió en Bogotá. Por eso, a eso voy. Y la canciller en su casa, pues donde nos manda solo videos y no hay como ni charlar con ella, no da entrevistas, el lobby me imagino cero, porque está en su casa, por supuesto, también ella es mayor de 70, entonces tiene que cumplir con las medidas del gobierno colombiano, pero ¿cuál es la comunicación que hay del gobierno de Iván Duque? Pregunto, no lo sé, con los congresistas, para que también estén informados, porque lo hablábamos con la senadora antes, ¿cómo es esa comunicación? ¿O hay una miscommunication, como dicen los gringos, ¿no? Hay una falta de comunicación entre el gobierno colombiano y las autoridades de Estados Unidos que pues
usan esa palabra local, que están pensando que son gobiernos federales como en Estados Unidos. No, aquí no funciona así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y que hoy no haya un pronunciamiento del gobierno o de la canciller, ojo, vuelvo a lo mismo, pues llama muchísimo la atención. Sí, yo creo que debería alguien, no sé, el embajador que está en Bogotá, la canciller. Pues la canciller, tal vez. Y entonces va a tocar preguntarle al comandante en jefe, ¿qué hacemos? Porque en serio, es preocupante, es muy preocupante el uso del término local. Bueno, ¿y por qué? No pero, me, Ricardo, no me hubiera preocupado si no hubiera... Ricardo, ¿y por qué no resolver, y por qué no hacer una reforma a las fuerzas militares, por ejemplo? Porque el problema, en vez de ser de lobby y de ver cómo se le acomoda a los congresistas de Estados Unidos una versión edulcorada de lo que está pasando, ¿por qué no se hace una labor para contrarrestar la corruptela que hay en la fuerza pública colombiana? Más bien no sería ese la estrategia, o es un problema de contratar un publicista que les venda una imagen, porque aquí se dice mucho que hay narcotraficantes por doquier, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿será que los congresistas de Estados Unidos no se habrán percatado del escándalo que aquí en Colombia se llama la ñeñe política, por ejemplo? De que haya dineros del narcotráfico en la campaña electoral presidencial del 2018. ¿Será que eso no les ha pasado por la mente o que no les han informado de eso? Entonces el problema no es de contratar una buen publicista, sino el problema es resolver los problemas que tenemos en Colombia, de fondo, de corrupción de fondo. De acuerdo. Pero sí es importante aclarar el tema porque pareciera ser importante. Cuando uno mira las cifras son 429 millones de dólares. Uno dice, en medio de esta pandemia, casi que suena ridículo que se estemos celebrando que subieron de 420 a 429, pero cuando uno ve los condicionamientos, por ejemplo, al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, pero no exige que las FARC también cumplan su parte. Doctor Galán, y a mí me gusta mucho... Perdón, que interrumpa, que a mí me gustó mucho hoy la preocupación del senador Cepeda por el tema del narcotráfico. Me parece súper importante, porque él sentó narcotraficantes en el Congreso, porque la JEP no nos ha dicho nada sobre el tema de rutas, lavado, sobre la entrega de bienes. Me parece súper importante, porque él debe saber lo mucho que sirvió la fumigación con glifosato para acabar con cultivos ilícitos, porque él debe saber el nexo del cártel de los soles con el ELN y la FARC. Qué bueno, senador, hagamos ese bloque común de parlamentarios contra el narcotráfico, defendamos la fumigación, la erradicación, la sustitución, defendamos combatirlo como sistema, no permitamos que el narcotráfico, que es conexo al terrorismo, se vuelva conexo al delito político, no acabemos con la tradición que es una herramienta. Si usted quiere, con el mayor gusto podemos tener el narcotráfico de un lado, pero no de todos los lados. Te lo digo con serenidad, si usted quiere podemos tener un diálogo serio sobre el tema, más que improperios y acusaciones, porque yo también aquí le podría sacar un largo expediente y no es ese mi estilo, le aseguro. No quiero aquí entrar en decirle a usted unas cuantas cosas al estilo que usted está diciendo, pero si usted quiere tenemos una conversación seria sobre el problema del narcotráfico y sobre lo que significa en Colombia, lo que ha significado en la Colombia rural este problema. Pero no digamos sobre la base de no sobre la base de acusaciones que si fueran serias, senadora, si usted cree que yo he sentado a narcotraficantes en el Congreso, yo le recomendaría que documente ante las autoridades judiciales semejante acusación. Pero como de eso no se trata, sino para respetar, perdóneme, permítame terminar, le pido que me permita terminar. En una actitud democrática, le pido que me deje hablar. Por favor, si no, no nos van a... Sí, por favor. No, yo digo, en aras de que, digamos, de respetar a quienes nos están oyendo y nos están viendo, si usted quiere, realmente nos sentamos en una comisión y examinamos este asunto, porque nosotros tenemos una visión sobre este problema. Y es una visión seria, que tiene que ver con lo que ha significado y de dónde proviene el problema. Y si usted quiere, podemos discutir sobre las soluciones de este problema. Pero si se trata de acusarnos mutuamente, yo le aseguro que en eso podemos invertirle todo el tiempo que usted quiera. Nosotros tenemos mucha investigación sobre los nexos que han tenido en Antioquia muchos sectores políticos, pero no vamos a eso.
Senador, le pido que no entremos en ese terreno. El programa es para mirar esos condicionamientos que nos hace el Congreso de los Estados Unidos, mirar qué tan justos, serios son y qué tanto, y esa es la última pregunta porque el tiempo se me acabó, qué tanto el gobierno colombiano debería atenderlos y esforzarse en cumplirlos o simplemente dejarlo como una discusión de los partidos, profesor, de los partidos allá, no nuestra. Sí, yo creo que es importante mantener una ruta, la línea de fortalecer el tema de los derechos humanos, que es clave, debe ser un vector de nuestra política doméstica y de la política exterior. Igual manera, el respeto a la privacidad también y el buen uso de las tecnologías de la información. Yo creo que en la sociedad estadounidense hay mucho morbo también con la investigación y eso lo hemos visto desde Watergate y otros casos más. Entonces yo creo que es importante mantener los derechos humanos, la lucha contra las drogas y el buen manejo de las tecnologías de la información como vectores de la política doméstica y de la política exterior, más allá de tener que cumplir a los Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo comercial, político y económico de vieja data. Desde 1822 tenemos relaciones con Washington y van a continuar de seguro. Entonces yo creo que lo importante es, como señalaba Andrea, pues tener una política exterior clara, oportuna, que atienda estos temas y que vaya preveyendo los posibles cambios en la Casa Blanca, si es el caso de que Joe Biden llega, porque como yo he señalado, es un hombre informado en materia de política exterior y la cuestión de derechos humanos y el tema de las drogas va a continuar siendo uno de los puntos claves en la relación entre Washington y Bogotá. ¿Usted qué posibilidades le dé al señor Biden de llegar? Sí, le veo altas posibilidades. Sobre todo que hay una ruptura después del caso de la muerte de George Floyd y también con el manejo que le ha dado la administración Trump a la pandemia del COVID-19, que ha cobrado muchas vidas, y el enfrentamiento con el doctor Fauci pues no ha sido positivo y creo que va a haber un voto de sanción en grandes sectores de los votantes estadounidenses. ¿Usted ve lo mismo, Andrea? Sí, yo creo que al final le va a pasar factura el tema del tratamiento del COVID-19, sobre todo. Esos muertos, ese número de muertos no pueden pasar por debajo de la mesa así nomás. El problema es que Trump siempre tiene sus cartas bajo la mesa y entonces habrá que esperar, y todavía estamos julio y esto es en noviembre, así que hay algunos meses todavía para que los demócratas canten victoria. Bueno, a los cuatro muchas gracias, el tiempo se me acabó. Andrea se tiene que ir a presentar el noticiero de la gente. Sí. Ya me están haciendo señas de que no la libera. Entonces, muchas gracias, Andrea, por habernos dedicado este tiempo. Senador Cepeda, lo voy a invitar a ese tema que usted propone de la reforma. Con el mayor gusto, Ricardo. Ese es un tema. Con el mayor gusto. Me parece importante. Con el mayor gusto, siempre dispuesto a tener un diálogo con usted y con los panelistas. Muchas gracias. ¿Ya presentaron el proyecto de ley de ustedes de reforma? Son 4 proyectos y hemos presentado 2 hasta ahora, pero vamos a presentarlo en estos días. Retiramos, pero porque tenía las firmas de FARC y ellos mismos pidieron sustraerse de la firma de ese proyecto. Entonces, lo vamos a presentar sin las firmas de ellos. Retiren el otro que también tiene firmas de FARC. Sí, ambos, los dos. Está invitada también al mismo programa. Para que sigan la discusión. Pero no me lo pierdo, porque quedó claro que por eso la FARC no puede ir a la comisión segunda, porque no puede estar, no se puede involucrar en esos temas, y los 2 proyectos tenían la firma de los miembros de la FARC. Okay. Pero eso es cierto, y hoy se ha corregido precisamente. Está bien, corregir el error está bien. Profesor. Pero no corrigieron los proyectos. Muchas gracias, Ricardo. Eso no. Gracias a todos. Eso no. Eso no, y esperamos que ustedes los aprueben, senador. ¿Qué tal? A todos. Gracias, Ricardo, muy amable. A las 7, gracias, Ricardo. Chao. Buenas noches, gracias.